Bueno, vamos a continuar, ahora que ya hemos descansado un poquito. Y voy a presentar al doctor Rogelio González Sarmiento. Él es licenciado y doctor en Medicina, especialista en hematología y genética, catedrático de Medicina de la Universidad de Salamanca, director del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca, director científico del IFSAL y director del Grupo de Investigación Medicina Molecular. Y es uno de los referentes de investigación, no solo en Salamanca, sino a nivel nacional e internacional. Tenemos la suerte de tenerlo en Salamanca. Gracias, Rogelio. Muchas gracias, Mónica. Bueno, en primer lugar, agradecer a Mónica y a los organizadores de esta reunión el que me hayan invitado a participar. El agradecer a los anteriores ponentes la cantidad de cosas que he aprendido. La verdad es que cuando uno está en reuniones de estas tan interdisciplinares se da uno cuenta de lo poco que sabe de tantas cosas y de lo poco que sabe de lo que sabe también. Con lo cual es muy enriquecedor desde el punto de vista personal. Por lo tanto, muchísimas gracias. De lo que voy a hablar es de bases moleculares, y como es un tema así que cuando uno piensa bases moleculares debe ser muy complicado, me vais a permitir que haga muchas digresiones y que entre poco en cosas profundas. ¿Esto cómo funciona? Aquí. Vale. Bueno, lo primero que quiero contaros es que los dientes salen por algo. Salen porque hay una serie de células que van creciendo y que se van diferenciando. De tal manera que tenemos dientes porque durante el desarrollo embrionario, a partir de una célula, esa célula se ha ido dividiendo, se ha ido diferenciando. Como veis ahí hay diferentes estructuras, pues tenemos diferentes etapas y todas estas etapas implican cambios a nivel de las células. Yo creo que es algo importante que tengamos presentes. Lo segundo es que, bueno, el tema que me pidió Mónica que hablase es de la genesia dental, y deciros que soy un ignorante total sobre la genesia dental. Pero bueno, uno como es atrevido, y como con los años uno cada vez se hace más atrevido, pues me atrevo incluso a... Entonces, cuando yo he revisado la genesia dental, he llegado a la conclusión, desde el punto de vista yo soy médico, no soy odontólogo, por lo tanto tengo muchas carencias, de que las agenesias las podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellas que están dentro del contexto en el que hay otras manifestaciones clínicas, que son las que llamamos agenesias sindrómicas, de las cuales antes nos han puesto algunos ejemplos, y luego otras que son las selectivas, que son las más frecuentes, que son las que me imagino que verán con más frecuencia los odontólogos, en las cuales pues las clasifican en distintos grados, hipodoncia, oligodoncia, anodoncia, dependiendo del número de dientes que han desaparecido. Y lo que sí que me llama la atención, y lo he entendido perfectamente, es que al tercer molar no lo tienen en cuenta porque como evolutivamente lo estamos perdiendo, pues ese, aunque lo pierdas, es porque eres más evolucionado, como decía nuestra compañera. Con lo cual, perder el tercer molar es bueno, porque quiere decir que uno es superior en la evolución. Perder los otros ya no es tan bueno porque produce todos los problemas que nos han contado mis predecesores en este atril anteriormente. Bueno, entonces, cuando yo me enfrento a un problema médico, un problema odontológico, lo que me enfrento es un problema de un conjunto de células. A mí me gusta siempre a mis alumnos explicarles que lo que vemos los médicos, los que ven los odontólogos, lo que ven los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, lo que nos vemos unos a otros son células especializadas que se llevan muy bien, que están viviendo juntas en un organismo. De hecho, cuando las células no se llevan bien, aparece la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad para mí es el resultado de células que empiezan a dejar de llevarse bien. Por otra parte, las células funcionan porque hay unas estructuras químicas dentro de las células que se llaman proteínas. Y las células cuando dejan de funcionar bien es porque esas proteínas no funcionan bien. Las proteínas lo que sirven es para que las células pues tengan energía, las células hablen unas con otras, las células transmitan información lejos. Entonces las proteínas son fundamentales. De tal manera que un ser vivo es un conjunto de células, son 30.000 millones de células, más o menos, unas cuantas, y unas cuantas proteínas, hasta 100.000. Eso es lo que somos. Son células constituidas por proteínas y por otras estructuras químicas, pero para lo que quiero contaros hoy, lo importante es que tengamos presente que todo lo que somos células, y esas células funcionan porque hay proteínas. De hecho, los médicos, cuando tratamos las enfermedades, en el 99% de las enfermedades las tratamos manipulando proteínas, aumentando la cantidad o disminuyendo la cantidad o añadiendo proteínas que faltan. Bueno, pues las células de un individuo, si nosotros nos miramos, depende de las proteínas. ¿Por qué es diferente una neurona de un músculo, de un diente, de un...? Pues porque las proteínas que tienen esas células son diferentes, son algo así como el andamiaje de cada célula. Entonces cada célula tiene unas proteínas que son específicas de esas células. Luego hay otras proteínas que son comunes a todas, pero
Lo que nos interesa es que hay algunas específicas de las células. Fijaros que a nivel dental, como veis en esta presentación, a nivel dental, dependiendo del tipo de célula dentro del diente, ya no estoy hablando del diente como una entidad, sino que el diente tiene a su vez células que van formándolo, tienen diferentes proteínas. Lo que veis abajo es un proteinograma bidimensional en el que cada punto es una proteína teóricamente. Como veis, pues dependiendo del tipo de célula, las proteínas cambian. Por lo tanto, es muy importante que esas proteínas funcionen, porque cuando esas proteínas no funcionan, las células no funcionan. Y cuando las células no funcionan, algo no funciona en el organismo. Bueno, pues lo que vemos los médicos y lo que ven los odontólogos lo llamamos, los médicos históricamente tenemos la tendencia a utilizar palabras que la población general no conozca, porque es la manera de seguir manteniendo nuestro estatus de brujos de la tribu. Si yo digo cosas que los demás no entienden es porque yo sé más que los demás. Entonces solemos hablar de fenotipo. Entonces el fenotipo, ¿qué es lo que vemos? Hoy día el fenotipo ya no solamente es lo que vemos, abre usted la boca, sino que el fenotipo es también, le voy a hacer una pantomografía o le voy a hacer una radiografía para verlo por dentro también. Entonces, el fenotipo es lo que los profesionales sanitarios podemos decir de una persona que tenemos delante. Y eso es la genesia, que es un fenotipo. Me falta un diente, es un fenotipo diferente. De tal manera que ¿por qué tenemos los dientes cada uno de nuestra manera? Pues primero por factores ambientales. No voy a hablar de factores ambientales porque sería escaparme un poco del tema que quiero traer, pero primero porque hay factores ambientales que inciden y en segundo lugar porque hay proteínas diferentes entre los individuos. Antes he dicho que esas 3 células de los dientes tienen diferentes proteínas, pero es que las proteínas de mis dientes probablemente difieren de las proteínas de sus dientes. Por lo tanto, hay proteínas que durante el desarrollo embrionario han hecho que tengamos el diente de una manera u otra, porque tenemos el hueso de una manera u otra, porque tenemos el músculo anclado en una manera u otra. Y eso depende de que ese óvulo fecundado por el espermatozoide, que ha ido dividiéndose, ha ido diferenciándose en células especializadas, dependiendo de cómo esas células interaccionan entre ellas, pues puede dar una forma de la cara u otra, un diente de una manera, un diente de otra. Y esos son cambios muy sutiles en las proteínas. Las proteínas son como un rosario. Entonces, ese rosario tiene bolas de distinto tamaño. Y cuando cambia el tamaño de una de las bolas, cambia el rosario. Entonces, eso es un cambio en la proteína. Esos sutiles cambios en esas bolas de las proteínas hacen que yo tenga una dentadura perfecta o casi perfecta, y si no ya estarán mis amigos dentistas para hacérmela perfecta, o que tenga una dentadura poco perfecta. Depende de cambios cualitativos en la calidad de las proteínas. Por lo tanto, el que tengamos una dentición de una manera u otra depende de que durante el desarrollo embrionario y en la vida adulta tengamos unas proteínas u otras en las células que forman esos dientes. Pero aparte de eso, a lo largo de nuestra vida cambian la cantidad de las proteínas. Por ejemplo, cuando nos arrancan un diente, eso tiene que cicatrizar. ¿Por qué cicatriza? Porque hay unas proteínas que se encargan de que proliferen células ahí para rellenar el hueco. Es decir, que a lo largo de la vida tenemos cambios en la calidad de las proteínas y en la cantidad de las proteínas. Fijaros que el cambio en la calidad de las proteínas a lo largo de la vida es lo que explica el cáncer. El cáncer es una enfermedad de proteínas que cambian su calidad. Por lo tanto, es una enfermedad que adquirimos a lo largo de la vida. Bueno, por lo tanto, las proteínas son muy importantes porque cambian su calidad y cambian su cantidad. Y cambios en la cantidad de las proteínas durante el desarrollo embrionario del hueso, de los dientes, hacen que tengamos una dentadura de un tipo o de otro, que tengamos unos dientes u otros. Por lo tanto, insisto, muy importante las proteínas. Y lo que somos depende de las proteínas. No solamente cómo tenemos los dientes, sino el estar triste o estar contento depende de niveles de proteínas. El envejecimiento es un problema de que nuestras proteínas van funcionando de manera cualitativamente peor. Todo depende de que esas proteínas se van alterando y al final la medicina lo que intenta es evitar que esas proteínas se degraden, que esas proteínas estén modificadas. Pero claro, lo que está de moda ahora no es la proteína, es el genoma. Entonces me vais a permitir que, como es una audiencia muy variada, hago una pequeña digresión histórica que también así nos relajamos. Nos damos cuenta que en la genética no solamente son palabras raras y términos inadecuados. Fijaros, Mendel en el siglo XVIII era un monje benedictino que era prior, que luego al final fue prior de un convento y dejó de investigar, que vio que los guisantes transmitían los rasgos de una manera característica. Entonces hizo un estudio matemático, él era matemático, y demostró que esos rasgos se transmitían de acuerdo con unas leyes matemáticas, las famosas leyes de Mendel.
¿eh? Bueno, pues esas leyes de Mendel de los guisantes se aplican a los humanos. Nosotros somos como los guisantes. Tenemos rasgos, factores, que decía Mendel, que transmitimos de generación en generación, que transmitimos a nuestros hijos. En el siglo ya XIX, principios del XX, se demostró que en las células, que hay dos partes, una parte central que llamamos núcleo y otra alrededor que llamamos citoplasma, había unas estructuras que eran como hilos, que llamaron cromosomas. Y se dijo que realmente lo que transmitíamos de generación a generación, lo que transmitían los guisantes y lo que transmitimos los humanos, estaba localizado en esas estructuras en forma de hilo que se llaman cromosomas. No se hablaba de genes, ¿eh? Se hablaba de unos factores que se transmitían a través de los cromosomas. Los cromosomas están ahí a la izquierda y a la derecha está Thomas Morgan, que hizo unos estudios demostrando que eran los cromosomas los que en las moscas transmitían los rasgos. Este otro señor, estudiando enfermedades hereditarias, fue el primero que dijo, esos factores tienen que ver con las proteínas, porque realmente en las enfermedades hereditarias lo que no funcionan son las proteínas. Entonces dijo, un factor, que se empezaba a llamar entonces gen, una proteína, una enfermedad. Éramos felices cuando aquello era tan sencillo, ¿eh? Un factor, una proteína, una enfermedad. Bueno, ¿y dónde están los factores? Pues este señor Miescher, trabajando con el pus de las heridas de soldados heridos en la guerra, en el pus es muy rico en glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tienen núcleo. Entonces, trabajando con esas células del pus, vio que había una sustancia blanca que estaba en el núcleo de las células y la llamó nucleína. Después se comprobó que esa nucleína era una estructura química formada por 4 de estos complejos que veis ahí, que llamamos nucleótidos. Por lo tanto, la proteína es un rosario de bolas, y vamos a decir que la nucleína es un rosario de cuadraditos, de distinto tamaño también, pero solo hay 4 cuadraditos, 4 tamaños diferentes. Por lo tanto, la nucleína y el DNA están formados por nucleótidos, las proteínas están formadas por esos esferitas que vamos a llamar aminoácidos, y este señor, Griffith, estudiando el neumococo es una bacteria que produce neumonía, ¿eh? El neumococo en algunos ratones los mataba, y vio que lo que les mataba a los neumococos era peculiar, era algo que estaba en el neumococo pero no sabía muy bien lo que era. Y entonces, con este otro señor, con Avery, lo que demostraron es que la nucleína era la responsable de que el neumococo transfiriese esa capacidad de matar a otros neumococos. Y dijeron, tate, los factores de los que hablaba Mendel, la proteína de la que hablaba Garrod, tiene algo que ver con esa nucleína que estaba en el núcleo de las células, de la cual había hablado Miescher. Eso lo llamaron ácido desoxirribonucleico. Bueno, pues una vez que supieron que la nucleína estaba formada por esos cuadraditos que estaban uno detrás de otro, lo que no se sabía es la estructura que tenía y cómo se podía transmitir de generación a generación. Y para eso, estos señores, a través de estudios de difracción de rayos X, como ese que veis ahí a la izquierda, pues estos dos señores, mientras tomaban cervezas, entre otras cosas, aparte que eran muy listos, descubrieron que la nucleína realmente era una estructura química que tenía una forma de doble hélice, la famosa doble hélice. Y al final les dieron el premio Nobel y a la pobre de Rosalind Franklin no se lo dieron porque su DNA no funcionaba bien y se murió de un cáncer de mama. Entonces, cuando les dieron el premio Nobel, Rosalind ya no estaba entre nosotros. Bueno, pues ¿qué es lo que sabemos hoy? Que las enfermedades se producen y lo que somos es debido a proteínas, pero que esas proteínas que nosotros tenemos dependen de cómo están organizados los cubitos del ácido desoxirribonucleico, de la nucleína. Es decir, en el núcleo tenemos el DNA, en los cromosomas, donde ya nos habían dicho que estaban los factores, y luego esa información se transforma en otra estructura química que se llama proteína, que es la responsable de nuestros rasgos. Es un poquito más complejo porque el núcleo de la célula tiene una membrana, tiene como una valla, y el ácido desoxirribonucleico, el genoma, está rodeado por la valla y no puede salir, está preso. Pero las proteínas las producimos en la parte que está fuera de la valla. Entonces, ¿cómo hacemos que la información que tengo en la cárcel pueda llegar a la calle? Pues para eso están los soplones. Y en la célula hay un soplón que se llama ácido ribonucleico. Entonces, este soplón está en el núcleo, copia la información de este y se la pasa
a la célula, a la parte de fuera, para que se sintetice la proteína. Como eso es un proceso un poquito complejo, pero bueno, estas moléculas son las que definen lo que somos, las que definen la salud y las que definen la enfermedad. Bueno, pues el genoma humano está formado por 3.000 millones de esas estructuras que llamamos nucleótidos. 3.000 millones. Esos 3.000 millones de nucleótidos, ¿sabéis cuánto miden? Mirad, 3.000 millones de nucleótidos están contenidos en el núcleo de la célula, que tiene micras. Una micra es algo que, si os miráis la mano, tenéis muchas células y no veis el núcleo, ¿eh? Bueno, pues esos 3.000 millones de nucleótidos miden 1 metro. Miden 1 metro. Y están fragmentados en 23 pedacitos, que se llaman cromosomas. Luego, el genoma humano está cortado en 23 pedazos que se llaman cromosomas. A mí me gusta compararlo con una enciclopedia. Una enciclopedia en la cual hay 23 tomos. Y es una enciclopedia muy aburrida porque solo tiene 4 letras, A, T, C y G. Entonces, cuando uno se la pone a leer, lee A, T, T, C, G, 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 A, es un coñazo. Leer el genoma es un coñazo. Y tenemos un diccionario. Tenemos un diccionario, que es lo que está ahí a la derecha, que es el código genético. Entonces, el código genético nos permite, cada 3 letras, traducirlo en uno de esos esferitas que forman la proteína. Eso es como funcionamos. Tenemos una información en el genoma que luego se traduce en proteína. Y tenemos diccionarios y tenemos muchas herramientas para poder analizarlo. De tal manera que todas nuestras células, como proceden del óvulo de nuestra madre y del espermatozoide de nuestro padre, tienen el mismo genoma. La mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre. Pero, antes os he dicho que las células se diferencian en las proteínas. Entonces, todas tienen los mismos genes, tienen la misma información, y sin embargo, lo que se traduce es diferente. Y eso es debido a que no todos los genes están activos en todas las células. Con eso lo que hemos aprendido es que los genes se pueden encender o apagar. Y fijaros que hoy día tenemos fármacos que nos permiten encender y apagar los genes. Hemos ido en un proceso, hasta ahora era la evolución la que encendía y apagaba los genes de manera aleatoria, el medio ambiente. Hoy día los profesionales sanitarios podemos encender y apagar genes dando fármacos. Somos un peligro para la humanidad y para la evolución. Podemos modificarla, aparte de que podemos manipular el genoma. Bueno, pues el caso es que cuando yo veo las células de los dientes, pues como podéis ver ahí, el odontoblasto expresa el gen A, el ameloblasto el gen B y el fibroblasto ninguno de los dos. Por lo tanto, hay una expresión diferencial de proteínas en nuestras células, en todas nuestras células. Por lo tanto, tenéis que pensar que cada célula expresa unas determinadas proteínas, que esas proteínas se expresan porque hay genes y que esos genes se pueden encender o apagar. Es como la luz. En este caso, en el caso del odontoblasto, el gen B está apagado. Esa bombilla la tenemos apagada. Imaginaros que cada uno de estas luces fuese uno de los genes y que ahora se apaga esta. Este gen estaría apagado y ese otro gen estaría encendido. Pues en el ameloblasto este estaría encendido y aquel estaría apagado. Esa es la diferencia entre una célula u otra de una manera muy, muy prosaica, ¿eh? Bueno, pues hay otra cuestión, y es que el genoma no es estable. Esa secuencia, esos 3.000 millones de letras van cambiando, ¿eh? Van cambiando y son los responsables, pues, de que tengamos unos 5 dedos y otros 10, de que tengamos uno la nariz chata y otro la nariz roma y otro la nariz aguileña, o de que tengamos los dientes cada uno de nuestra forma. Eso depende de cambios en el genoma. Cambios que muchas veces no vemos, porque la evolución, como antes nos han dicho, son millones de años, pero que cuando producen una dificultad para un individuo de la especie, lo llamamos enfermedad. La enfermedad es un cambio en un gen que produce un cambio en una proteína, o en varios genes y en varias proteínas, que hacen que seamos diferentes de los demás. Y que además nos produce una desventaja en relación con el resto de los individuos de la especie. Bueno, pues eso lo llamamos mutación. ¿Por qué mutamos? Porque vivimos. Dejamos de mutar cuando dejamos de vivir. Cada vez que una célula se divide, se produce una mutación en la célula. Cada vez que respiramos, generamos en nuestro organismo sustancias que producen mutaciones, cambios en el DNA. De tal manera que el genoma con el que nacemos muchas veces no se parece en algunas células en nada con el genoma con el que nos morimos, porque vamos acumulando mutaciones. Y cuanto más vivimos, más mutamos. Probablemente en esta sala el más mutado de todos soy yo, pues soy el más viejo. Y los
jovencitos son los menos mutados. El problema es que si yo tengo una mutación muy importante, voy a tener una variación dentro de la especie que me produce una desventaja en relación con el resto, y eso lo llamamos enfermedad. Eso es lo que llamamos enfermedad. Y aparte de eso, independientemente de que mutemos por vivir, luego la especie se ha encargado de que tengamos factores ambientales que favorecen también que el DNA vaya cambiando las letras y que cuando yo lea cambie la proteína. Pues el humo del tabaco, la luz ultravioleta del sol, nos estamos cargando la capa de ozono, así como quien no quiere la cosa. Bueno, eso probablemente también tiene una reflexión alternativa, es decir, la especie va a evolucionar y aquellos que reparen muy bien el DNA frente a la luz ultravioleta son los que van a sobrevivir. Como tengan un incisivo grande, los que sobreviven son los del incisivo grande, porque el medio ambiente nos va condicionando. Bueno, pues hay algo también muy importante. Mutamos a lo largo de toda nuestra vida, pero nuestras células las podemos dividir en dos grupos. Todas las demás y los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los varones. Yo soy un conjunto de células y unos espermatozoides. Lo que yo transmito a mi hijo, a mis hijos, es lo que está en mis espermatozoides. Lo que una mujer transmite a sus hijos es lo que está en sus óvulos. Bueno, pues las mutaciones no es lo mismo tener una mutación en un óvulo o un espermatozoide que en el resto de las células. Por ejemplo, el cáncer es un resultado de una mutación en el resto de las células. Cuando yo me muero, se muere el cáncer conmigo. Eso no se transmite. Pero una mutación en el óvulo o en el espermatozoide lo voy a transmitir a mis hijos. Cuando esas mutaciones producen una desventaja, lo llamamos una enfermedad hereditaria. Pero no olvidemos que a lo largo del desarrollo embrionario, las células también mutan. Entonces a veces decimos, un niño recién nacido con una enfermedad es que la ha heredado de los padres. No necesariamente. Durante los primeros procesos de división celular se producen mutaciones. Y esto de la mutación es como una lotería. Yo tengo 3.000 millones de sitios en los que me puede tocar la mutación. Si me toca en una mutación, en un gen que codifica una proteína importante para el desarrollo de los dientes, yo puedo tener una agenesia, porque me ha tocado la lotería durante el desarrollo embrionario. No hace falta que mis padres me transmitan la mutación. Eso yo creo que también es un concepto que es importante que tengamos. No hay que responsabilizarse por. Muchas veces la mutación adquiere, en esto que llamamos células somáticas, se adquiere durante el desarrollo embrionario. A lo mejor en los 15 primeros días de división celular aparece una mutación en una zona que tiene que ver con el desarrollo dental y eso es lo que produce la agenesia. Cuando en una familia yo tengo muchas generaciones con agenesia, está claro que esa mutación está en el óvulo o en el espermatozoide y se transmite de una generación a otra. Pero no olvidemos que puede ser espontánea. Y las mutaciones germinales, que son las de los óvulos y los espermatozoides, pues pueden ser muy buenas. Estamos aquí porque la especie ha mutado y seguimos mutando. No somos el final de la especie. Es que como es millones de años no sabemos dónde vamos. No somos capaces. Si somos diferentes todos nosotros, es porque a partir de un ser ancestral hemos ido acumulando mutaciones que se han ido, a medida que la especie se fue yendo por distintos países y con las barreras y con distintos continentes, hemos ido cruzándonos. Y por otra parte, indudablemente las mutaciones germinales son las responsables de las enfermedades hereditarias, las que están en el óvulo y el espermatozoide, que producen una desventaja. Pero quiero haceros una reflexión, como veis hablo poco de dientes y mucho de lo que quiero, pero quiero hacer una reflexión porque no todas las mutaciones son malas. Y aquí, fijaros, los glóbulos rojos tienen forma de disco bicóncavo, porque tienen que ser muy flexibles para que al pasar por los capilares no se rompan. Y eso depende de unas proteínas que están en la membrana. Siempre, como veis, hay proteínas. Bueno, aquellos individuos que tienen un cambio en una letra del genoma, que hace que una de estas proteínas no funcione, tienen los glóbulos rojos en forma de balón de fútbol. Y esos glóbulos rojos en forma de balón de fútbol, cuando pasa por los capilares, se rompen. Y los pacientes tienen anemia. Y cuando tengo anemia, primero corro despacito y cuando en el Pleistoceno venía el tigre, se comía el que corría menos, se comía el de la anemia. Era algo malo. Si ahora yo tengo anemia, me puede dar un infarto de miocardio y morirme a los 20 años. No es bueno, eso es una enfermedad. Pero de aquí, ¿cuántos de vosotros sois del grupo 0? Del grupo sanguíneo 0. Bueno, a todos nosotros nos falta una proteína. No nos funciona una proteína. ¿Y hay alguno 0 negativo? Pues a vosotros os faltan 2. Tenéis un cambio en una letra y una deleción en un gen, una pérdida de un gen completo. ¿Son enfermos o somos enfermos por ser del grupo 0? Tenemos mutaciones que hacen que seamos del grupo 0, del grupo A o del grupo B, RH positivo, RH negativo, y eso no es enfermedad. Por lo tanto, la mutación la dividimos en dos grupos, la que producen enfermedades, mutación patogénica,
y la que no produce enfermedad, polimorfismo. Entonces ahora viene la reflexión de la genesia dental, que además me ha encantado las presentaciones que hemos tenido antes. ¿Que te falte un diente es una enfermedad? Mira, hay una enfermedad que se llama trimetilaminuria en la cual los individuos huelen a pescado porque no metabolizan la trimetilamina. Y está en los libros de texto, está en el Farreras, en los libros que estudiamos los médicos viene trimetilaminuria. Problema, que huelen a pescado. Yo siempre digo, si todos nosotros oliésemos a pescado y la mutación hubiese hecho que dejásemos de oler a pescado, el enfermo era el que no olía a pescado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto de la enfermedad. Y con esto de la genesia dental, indudablemente antes nos han explicado que cambia la estructura de la cara, que puede producir problemas que a lo mejor son importantes. Pero hay otros problemas que son sociales. Es decir, el que yo tenga los dientes mal colocados y me digan que, como decía, cuñado, es un problema social, no es un problema. El individuo tiene una capacidad mental y de desarrollo de comer absolutamente normal. Es la sociedad la que a veces decide quién está enfermo y quién no. Somos nosotros, la sociedad, los que decidimos, como tú eres distinto, eres enfermo. Y eso también tenemos que tenerlo presente porque la genética no nos dice eso. Yo puedo tener una mutación que me haga que me falte una proteína y no tengo por qué ser enfermo. La variabilidad no es igual a enfermedad. Bueno, pues antes os he puesto esta diapositiva, ya voy terminando. Esta diapositiva donde se ve el desarrollo del diente, y ese desarrollo del diente depende de que se activen o se apaguen genes que codifican proteínas. Fijaros la de ellos que hay. Cambios en algunas de estas proteínas producen cambios en la dentición. Y antes nos han hablado del alveolo dentario, del hueso. No estamos aquí hablando para nada del hueso todavía. Es decir, hay múltiples genes que codifican proteínas que tienen que ver con el desarrollo dental. Y cuando esas proteínas no funcionan de manera adecuada, pues pasa lo que pasa. O que los dientes tienen una forma inadecuada, o no, o que los dientes faltan o no faltan. Por lo tanto, la genesia dental es el resultado de cambios en el genoma, que produce cambios en la proteína, que hace que durante el desarrollo embrionario esas proteínas no funcionen bien, y en consecuencia no se produce bien el proceso de formación del diente. Y hoy conocemos ya algunos genes. Quería daros muy pocos nombres, porque esto yo creo que tiene menos interés, pero bueno, pues MSX1, PAX9, AXIN2. Ahora vienen 3 diapositivas un poquito más complejas que me las voy a pasar muy rápidamente, creo que además, efectivamente, conviene que me las pase rápidamente. Bueno, estos son genes implicados en la genesia dental recesiva que lo he puesto adrede para que no los veáis. Esto es la antítesis de cómo debe ser una diapositiva. Esto es una muy mala diapositiva. Una diapositiva que no se ve, mejor no la pongas. Simplemente os la pongo para que veáis que hay muchos. O sea, aquí lo que se trata es, la de ellos que hay. Y esto es un poquito para que veáis cómo, ahí está el genoma en el medio, está el genoma. Cuando cambia una proteína, lo que cambia es la interacción con otras proteínas. Y al cambiar la interacción con otras proteínas, cambian la función de estas células, y al cambiar la función de las células da el fenotipo, en este caso, de que falta un diente, o faltan 2, o faltan los que falten. En el caso de las agenesias sindrómicas, lo que ocurre es que se afectan más de una cosa. En la agenesia aislada solamente falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 dientes, pero en la displasia ectódermica anhidrótica, por ejemplo, hay un problema en las células del epitelio en general de todo el organismo, ¿no? Entonces, bueno, pues este niño que tiene una displasia ectódermica anhidrótica va a tener, no sé cómo se va para atrás, bueno, va a tener mutaciones en los genes estos de aquí arriba, en los genes SEDA. Pero luego os van a hablar de incontinencia pigmenti. Y la incontinencia pigmenti es un trastorno en el cual, en esta misma vía, donde las proteínas hablan unas con otras, este otro gen tampoco habla bien. Por lo tanto, los problemas que tenemos en el desarrollo dental vienen dados porque las proteínas se comunican bien o mal. Y las proteínas se comunican bien o mal dependiendo de que esas proteínas estén bien o mal estructuradas. Imaginaros una persona sin brazos, no puede dar la mano. Pues una proteína a la que le falta un pedazo no puede a lo mejor interaccionar con la de al lado. Y esta ausencia de interacción es la que hace que tengamos fenotipos patológicos. O no patológicos, insisto, de acuerdo con la definición. Bueno, pues todos estos circulitos que veis aquí son diferentes proteínas que hablan unas con otras y que al final esas proteínas lo que hacen es que se produzcan o no otras proteínas. Esto es muy complejo, pero simplemente quiero que reflexionéis o que penséis conmigo en que el genoma lo tenemos todos, el genoma tiene la información para las proteínas, cuando cambia una letra en el genoma, cambia una letra en la proteína y a lo mejor ese cambio en la letra hace que no se comuniquen entre ellas y esa falta de comunicación es la responsable de estas manifestaciones externas. Aquí tenéis distintas vías que yo creo que bueno, simplemente
por haceros una referencia, mira, está de moda decir que las personas con agenesia tienen predisposición al cáncer, fundamentalmente al cáncer de colon. Es estadística pura y dura. ¿No? Por favor, si digo una chorrada ahora, no te cortes en decirme, acabas de decir una tontería monstruosa. Pero el caso es que una de las proteínas y de los genes que están implicados en el desarrollo de agenesia se llama AXIN2. Y AXIN2 es una proteína que habla con otras proteínas, con la proteína PC y con otra serie de proteínas que están implicadas en el desarrollo de una forma de cáncer de colon familiar. Entonces, uno es fácil de pensar, si AXIN2 está mutado en los que tienen agenesia y está hablando con una proteína que tiene que ver con el cáncer de colon, a lo mejor hay alguna relación. El problema es que AXIN2 lo que hace es estabilizar otra proteína y cuando falta tendrían que tener esas personas cáncer de colon nada más nacer. O sea que probablemente cuando hablamos de una agenesia dental estamos hablando de una mutación que probablemente no es tan importante en el caso del desarrollo dental o como en el desarrollo del colon. Está complejo, pero sí que os digo que hay algunos trabajos que intentan asociar la agenesia con la mutación en AXIN2. Yo soy muy escéptico. Yo he de deciros que soy muy escéptico porque cuando uno ve toda la vía tendría que haber una muchísima mayor incidencia que la que estadísticamente sale. Pero bueno, me parecía importante que os comunicase y que os transmitiese mi opinión de que yo no me lo creo. Yo soy así, yo cuando no me lo creo lo digo, ¿para qué voy a andar engañando a la gente? Bueno, pues como veis aquí hay muchos circulitos, muchas proteínas que están interviniendo en el desarrollo del diente. Y bueno, pues cuando se ha hecho un estudio más sistemático de las agenesias dentales aisladas y de las agenesias dentales sindrómicas, pues resulta que se comparten muchas. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que a una persona le falte un brazo, que le falten los dos, que le falte una pierna, que le falten las dos. Si a mí solo me falta un brazo, yo puedo seguir dando la mano. Y con las proteínas ocurre lo mismo. Hay personas que tienen un cambio en una proteína que a lo mejor solo afecta al diente, pero esa misma proteína, otro cambio hace que afecta al diente, a la piel y al ojo. Por decir. Es decir, que dependiendo de donde se produce el cambio en la proteína, se va a modificar cómo esa proteína habla con otras proteínas. Y dependiendo de cómo hable con otras proteínas, puede afectar a un órgano, a 2, a 3 o a 25. Y por eso, algunos de estos genes que codifican proteínas implicadas en la agenesia pueden estar solamente en las que afectan a un diente o a la dentición o en las que afectan a más sistemas. Bueno, indudablemente lo que os he hablado es con un determinismo que llamamos determinismo genético absoluto. Parece que los genes y las proteínas lo explican todo y el medio ambiente lo explica mucho más. Hoy día conocemos algo que ya mis predecesores hablaron de él, que se llama epigenética. Y la epigenética explica por qué se encienden y se apagan los genes. Queda fuera del objeto de esta charla el por qué se apagan y se encienden los genes. Pero muchas veces encontramos enfermedades en las cuales la secuencia de las letras del genoma no cambia y cambia la cantidad de la proteína. Hay algunos tipos de cánceres en los cuales la secuencia de las letras no cambia, pero falta una proteína. Bueno, pues esa epigenética, cuando actúa durante el desarrollo embrionario, puede modificar el proceso de maduración dental y puede explicar algunos casos de agenesia para los cuales en este momento no tenemos ninguna explicación. Somos unos ignorantes, por eso tenemos que seguir investigando y trabajando. Muchas cosas que desconocemos. Entonces, como veis, ahí hay causas genéticas, causas ambientales, y los factores ambientales actúan a nivel de esos mecanismos epigenéticos que, insisto, no voy a entrar en ellos. Y esto es lo que quería más o menos transmitiros. Dos mensajitos, espero que me hayáis seguido. Pensad que la agenesia, insisto, hay hereditaria, hay sindrómica, pero que a veces las mutaciones se producen durante el desarrollo embrionario y que no tienen nada que ver ni con el padre ni con la madre, sino con el propio desarrollo embrionario de cada ser vivo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.